doloroso también. Con mucha alegría, como ocurre cada semana y desde hace un manojo lindo de años, estamos recibiendo a nuestro querido Juan Raúl Ferreira. Buen día y bienvenido, Juan. Buen día, Ale, un gran gusto de estar nuevamente al aire con ustedes. Juan, tenemos un montonazo de temas para abordar. Eso suele ocurrir, que a veces, entre comillas, nos cuesta encontrar temas, digo entre comillas porque siempre los hay, y a veces se agolpan, ¿no? Desde Juan Carlos pasando por Argentina y la refinanciación de su deuda, bueno, obviamente lo de Beirut, pero me parece que antes es obligatorio que este programa, que yo, y diría fundamentalmente vos, hagamos alguna referencia a la muerte de Alberto Sumarán. Sí, naturalmente es una noticia muy triste. Él estaba mal hace mucho tiempo y a veces costaba estar todo lo cerca que hubiéramos querido estar, porque, bueno, preferíamos recordarlo con el vigor, con la fuerza, con el entusiasmo con el que luchó contra la dictadura. En el año de las elecciones internas fue un poco, con todos los candidatos prescritos, el portavoz y la figura visible de aquella corriente incontenible que fue ACF, y después, ante la situación jurídica tan peculiar de las elecciones del año 85, fue quien, hasta una figura como Carlos Julio Pereira, dio un paso al costado para que esa nueva generación se hiciera presente. Todo el mundo tenía caminos distintos. En ese momento el Movimiento por la Patria, el Movimiento Nacional de Rocha, propiciaban en una lista al Senado que encabezaba Carlos Julio, pero con una fórmula, que era la fórmula de Alberto Sumarán y de Gonzalo Aguirre, la alternativa de llamar a elecciones nuevas sin proscritos para que la transición democrática fuera solamente de meses. Y así que fue una etapa de la vida política del país muy interesante y de la vida personal mía muy conmovedora y muy removedora. Tengo una curiosidad, Juan. Creo que nosotros que hemos hablado tanto de aquellos años, no sé si esto te lo he preguntado alguna vez, cuando tu papá Wilson y vos se vieron, y tu mamá también, por ende, se vieron obligados a marchar al exilio, ¿no es cierto? En aquellos años, tu viejo, bueno, imagino que sí, pero vos, ¿conocías a Sumarán o Alberto Sumarán fue una figura...? Ninguno de los dos, muy tangencialmente, por una amistad personal muy estrecha de él, con mi fallecido, desaparecido también, cuñado León Morelli, pero él, la actuación más militante que había tenido había sido en fila de la lista 904. Yo recuerdo, por ejemplo, pero me vas a decir, bueno, es increíble, sí, pero era el único recuerdo que yo tenía de él en aquellos años, que él tenía una murga que se llamaba Cual Lloviznas, y que cuando se casó mi hermana con mi cuñado, bueno, actuó allí espontáneamente entre los invitados de esa murga. Pero él no tenía una actuación política pública hasta las elecciones del 82. Uh-huh. En las elecciones del 82 destaca por su capacidad oratoria, básicamente. Luego ya en el 84 se había ganado un lugar muy importante en la lucha contra la dictadura. Uh-huh. 2 años, digamos, de actuación muy activa ante la imposibilidad de los dirigentes proscritos de poder aparecer. Pero no, antes ni mi viejo ni yo hemos tenido este trato, ni lo conocíamos. Fue, en realidad mi viejo muy poco tiempo y muy intenso. Yo luego de la muerte de mi viejo seguí militando con él y él volvió a ser candidato a la presidencia de la República y electo senador en las elecciones del 89. Sí, claro. Recuerdo, ¿en qué año, perdón, dijiste? 89. En el 84 fue... el candidato a la presidencia por la Patria, ¿no es cierto? Claro, por la Patria y Rocha. Movimiento Nacional de Rocha. Integraba la fórmula con Gonzalo Aguirre. Luego en el 89, su compañero de fórmula es García Costa, es candidato a la presidencia solamente del Movimiento por la Patria. Gonzalo Aguirre es candidato a la vicepresidencia del doctor Lacalle, la fórmula ganadora. Sí. Y
Carlos Julio Pereira tiene su propia opción electoral. Eso es, perfecto. Bueno, una persona además, una persona muy agradable para hablar personalmente, esto lo digo. Muy entrañable, muy querida, muy cálida. Y era una persona que cuando vos lo entrevistabas, a ver cómo... No gastaba mucha energía en enojarse con el entrevistador, sino que más bien procuraba en forma afable dar sus opiniones ante las preguntas, ¿no? Sí, una persona humanamente entrañable. De verdad que sí, el panza, como le decíamos, ¿no? Todo el mundo le decía el panza, ¿no? El panza es humano, todo el mundo, sí. Bien. Juan, ¿sabés qué? Estoy muy interesado en que me des tu mirada acerca del acontecimiento que podríamos resumir como el caso Rey Juan Carlos, ¿no? Porque yo creo que es escandaloso desde diversas miradas, ¿no? Desde diversas miradas. El tema, bueno, el escándalo nos está poniendo al día la televisión minuto a minuto. Desde el punto de vista de las consecuencias, yo tengo un enfoque muy particular. Esto ocurre en un mundo donde se están sacudiendo las estructuras políticas de una forma tremenda. Cuando uno mira, por ejemplo, que en Estados Unidos se reabre el debate, cuando nosotros acá nos preguntamos si no hay que cerrar el debate de la dictadura, o alguna gente se lo pregunta, en Estados Unidos se reabre el debate de la guerra de secesión, es decir, del siglo XIX, no del siglo XX. Y, por ejemplo, en los Estados Confederados del Sur se les prohíbe la utilización de la bandera. Eso yo me acuerdo de los 10 años que viví en Estados Unidos, no había ningún estado del sur político. ¿Por qué digo el sur político? Porque en Estados Unidos hay un sur geográfico que es posterior. Es cuando la guerra con México, estados mexicanos que pasan a ser de Estados Unidos. Florida, Texas, Nuevo México, etcétera. Pero los estados como Nueva Orleans, Tennessee, Texas, etcétera, bueno, ahora están bajando las estatuas de los generales esclavistas, ¿no? Entonces, en ese mundo donde las heridas que no cicatrizaron reabren y borbotea sangre, lo digo metafóricamente, obviamente, la salida del rey de España que retornó al sistema democrático después de 40 años de dictadura puede tener algunas consecuencias que pongan en riesgo la monarquía mismo. Porque, a ver, en España, a diferencia de las casas reales tradicionales, como son Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Suecia, bueno, los países escandinavos en general, en España la monarquía fue objeto de una guerra, es decir, fue derrocada por la República Española y luego se alza Franco en el año 36 contra la República para restaurar la monarquía. ¿Qué ocurre? Cuando Franco toma el poder, todo el mundo espera que llegue el rey y le pongan la corona. No, el rey, don Juan de Borbón, el padre don Alfonso XIII, el abuelo del rey Juan Carlos, se queda en el exilio en Italia. Franco no le permite volver. Al padre del rey tampoco. Don Juan de Borbón, a quien decían que fue hijo de rey, padre de rey, pero nunca fue rey. Claro. Entonces, cuando llega Juan Carlos, elegido por Franco, todo el movimiento republicano, incluyendo quienes después fueron sus primeros ministros, pero pará. Felipe González. Acá hay un detalle que me parece que Franco elige a Juan Carlos, pero décadas después de haber estado gobernando España, ¿no? Bueno, claro, él lo elige como sucesor, es decir, los 40 años de dictadura franquista, no hay rey. Había ganado la monarquía, pero no el rey, es una cosa rarísima. Todo eso debilita mucho la institución de la corona. Incluso la proclama en que Franco designa rey sucesor, es decir, sucesor suyo. Él actuaba, formalmente nos enseñaban en el liceo que era una monarquía con regencia, y Franco fungía, pero la gente lo conocía como el generalísimo,
y los republicanos lo trataban como el dictador. Entonces, ¿por qué hago esta historia? Porque Juan Carlos logró sobrevivir la institución monárquica, hacer sobrevivir la institución monárquica, porque hizo una síntesis de los bandos que se habían enfrentado en el año 36. Claro. ¿Cómo lo hizo? Bueno, haciendo una democracia parlamentaria, que no es lo que había en España antes de la República. Y además, con algunos rasgos muy especiales, tanto en la transición como en las instituciones. En las instituciones, por ejemplo, la gente se debería preguntar, ¿por qué España es la única monarquía que al primer ministro le llama presidente del gobierno? Bueno, porque es una manera de decir, bueno, acá hay presidente y rey. Es una manera de hacer una síntesis de lo que fue el enfrentamiento República versus Corona del alzamiento de Franco. Al mismo tiempo, él le levanta las proscripciones a los partidos proscritos, incluyendo el Partido Comunista Español, sí, el Partido Socialista Obrero Español. Luego de ser Felipe González ya presidente electo, se redefine como socialdemócrata y no como partido marxista, luego de estar Felipe González en el poder. Y un hombre que viene del tronco del franquismo, un hombre a quien yo debo decir, con toda franqueza, que quise muchísimo y que nos ayudó mucho. Tengo inagotables fotos el día que yo quedé en libertad. Él estaba en Uruguay, el duque de Suárez, el primer presidente electo de un gobierno en la España post-franquista, primero ocupa el cargo designado por el rey. Y juntos conducen la transición, proscribiendo partidos, personalidades. En Cataluña, que hoy está dándole a la corona los dolores de cabeza que le está dando, bueno, ¿qué hace el rey? El rey, aconsejado por Adolfo Suárez, el luego duque de Suárez, lo traen al último presidente de la Generalitat de Cataluña electo en tiempos de la República, que estaba exiliado en México, Josep Tarradellas. Entonces le dicen, bueno, designado por el rey. Fíjate que en épocas de la guerra civil era inimaginable eso. Y él es el que conduce la transición en la región de Cataluña, a la que se le da cierta autonomía, etcétera, para que surja el primer presidente electo de la Generalitat, que fue Jordi Pujol. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esa síntesis que le incorpora a la adhesión a la corona a sus enemigos tradicionales, el bando republicano, bueno, no la tiene su hijo. Entonces, cuando el que fue monarca, pero empezó a poner una patita en el bando republicano de ese enfrentamiento tan cruento y que ha dejado heridas tan grandes en España, que están a la vista. Uno ha visto cómo, en Estados Unidos se están tirando abajo los monumentos de los generales secesionistas, le están quitando sus nombres a las plazas, a las calles. No, en España a Franco lo desenterraron del Valle de los Caídos y lo mandaron al panteón familiar. Sí. Entonces, en ese momento, que en medio de un escándalo por negociados que está estudiando y averiguando la justicia, pero que más allá, porque mucha gente podrá pensar que esta salida fue negociada, fue pocas semanas después de que el presidente Pedro Sánchez dijera que no se iba a seguir con las actuaciones de la Fiscalía en contra del monarca. Yo no sé si en una Europa tan candente, más allá de la pandemia, con el Reino Unido que se va a través del Brexit de la Unión Europea, con Cataluña que está planteando la secesión permanentemente y el Parlamento Europeo protestando porque hay legisladores del Parlamento Europeo que no han podido tomar juramento porque están presos en Cataluña. En medio de este mundo tan asistémico en las conductas de a veces las grandes mayorías, sobre todo en los países desarrollados, yo me pregunto si esto no puede, por lo menos no lo descarto, Alejandro, ser el principio del fin, no ya de la
buena imagen que se había ganado en el bando republicano el rey Juan Carlos, sino de la propia monarquía. El actual rey, no tenía el peso propio específico que tuvo el rey Juan Carlos, y aún así se tiene que ir del país, que, bueno, hasta donde yo sé todavía no hay conocimiento oficial de en qué lugar recaló. Exacto, si bien se especula con República Dominicana, no estaría confirmado ese destino aún, ¿verdad? Ahora, bueno, lo que vos decís... El gobierno republicano desmintió que hubiera entrado a su territorio. Ahí sí, algunas pistas del lugar no estaría, algunos dicen que en la casa de un empresario amigo, otros dicen que en un centro vacacional muy elegante que hay en las afueras de Santo Domingo, pero el gobierno dominicano no solamente no ha dado información oficial, sino que ha dicho que no ingresó a su territorio. Es decir, que es tan grave como eso. No se sabe a dónde se exilió quien sigue ostentando el título de rey emérito de España. Ahora bien, déjame hacer un punto acá, porque vos lo que contaste con especial claridad tiene que ver de alguna manera cómo desde la perspectiva institucional la corona ha cumplido distintos roles a lo largo de la historia de España y sin, bueno, obviamente con explícita vocación republicana. Me da la sensación que, de acuerdo a tu narración, por decirlo de algún modo, esta España, para su consolidación y su devenir democrático, daría la impresión que ya no necesita de la corona, ¿verdad? Me da la impresión. Yo creo que es un buen seguimiento de la lectura que yo estaba tratando de hacer. Ahora, y de todos modos, eso que me parece que es lindo para tener en cuenta, para discutir, para debatir, es una cosa. Ahora, otra cosa es muy distinta, flaco, que vos te tengas que ir de tu país siendo el rey emérito por haberte quedado con dinero. Me explico, no he corrido por una revolución que propone el regreso a la república, no por unos movimientos, es porque afanaste plata. Claro, por eso yo digo, está bien, la primera parte tú la sintetizás muy bien. Uno podría resumirlo diciendo, ya no precisan de la corona para hacer la síntesis que haga superar los problemas de la guerra. Pero la segunda parte es, se han reabierto las heridas de la guerra, hay juicios de tercera generación, es decir, de bisnietos de desaparecidos. Bueno, hubo un juicio incluso en Argentina, porque los tribunales españoles no daban lugar a los delitos de lesa humanidad. Es decir, la historia del juez Baltasar Garzón, pero al revés. Pero al mismo tiempo está ese tema, el desprestigio de la institución real en España está atravesando la crisis más grande de la historia de la corona española, pero además de la historia de las coronas europeas en general. Ninguna, cuando la reina de Inglaterra llamó al año en que se quemó el castillo de Windsor, entre otras cosas, que había muerto la princesa Diana, etcétera, etcétera, Annus Horribilis, el año más horrible de su corona. Bueno, en ese momento los índices de aceptación del sistema monárquico en Inglaterra eran 20 veces superiores a los índices de aceptación de la corona en España. Con lo cual, tú agregas un elemento muy grande, es decir, exactamente, ya no lo precisan a la corona, pero además el rey siente que por algo abdicó, uno ahora empieza a atar cabo, ¿no? Por algo abdicó, por algo pidió el apoyo del gobierno de Sánchez en la aclaración de... Pero bueno, fue una sucesión de escándalos de la familia real que termina en el propio rey, que abdica, queda con el título, pero que la justicia sigue sacando a luz episodios, testimonios. Uno de los testimonios que lo incriminan, la defraudación tributaria y el enriquecimiento ilícito, lo hace una amante, es decir, claro. Lo que hace es hacer agua por dos lados. Primero porque se supone que la familia real es como familia el ejemplo, el modelo para España. Eso es
en lo que reposan las monarquías. Y al mismo tiempo, bueno, yo qué sé, yo veía la cara de la reina, me estaría muy contenta de la partida, no solamente por el viaje, sino por con quién lo hacía. Entonces yo creo que se dan una cantidad de condiciones muy especiales. No estoy anunciando que va a pasar, digo, no me extrañaría que esto, si sigue evolucionando mal, no lo veo al actuar el rey con la personalidad propia. Bueno, y ese es otro tema, ¿no? Es decir, gran parte del ejercicio del mandato de un rey que habla muy poco, que ante la prensa se expresa muy parcamente, que no tiene especial carisma ni tradición de política propia, bueno, pierde también su principal apoyo. Entonces, tú juntas todos esos ingredientes y sale que la torta puede ser una nueva ruptura institucional en una España que no terminó de laudar, desde mi punto de vista, el viejo enfrentamiento república-monarquía. Exacto. Mi querido Juan, a modo de adelanto, casi una pastillita, pues estamos un poco pasados, ¿qué primera reflexión haces de lo que se anunció ayer, el acuerdo, verdad, en Argentina en cuanto a la reestructuración de su deuda con los poseedores de bonos? Bueno, brevísimamente, creo que es una necesidad que tenía el presidente Fernández de dar una buena noticia, ya que todos los días sale deseando tener algún anuncio bueno sobre la pandemia y cada vez las noticias eran peores. Creo que a Fernández le da una vida y lo estaba necesitando desesperadamente. Yo lo celebro por el pueblo argentino, que se saca un problema muy grande. Estamos hablando de un acuerdo por billones, decenas de billones de dólares, billones en el sentido inglés. Algún día tendrán que ponerse de acuerdo los titulares de las dos lenguas, pero en inglés billón quiere decir miles de millones y no, como en español, millones de millones. Pero más allá de ese acuerdo puntual, creo que es una señal a los navegantes muy importantes. Yo he dicho muchas veces que en la pandemia que azota al mundo, el Estado vino para quedarse. Va a haber un nuevo orden internacional y una de las instituciones que están haciendo más agua en este momento son precisamente las instituciones que han prestado, las famosas instituciones de Bretton Woods, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, y no hay peor situación para un acreedor que el deudor no pueda pagar la deuda. Entonces, lo que hizo el gobierno argentino, como otros gobiernos que están en situación de deuda, es, lejos de apostar al ajuste y a los recortes presupuestales, apostar a endeudarse de vuelta porque sabía que la deuda no se iba a poder pagar. Cuando yo era chico, recuerdo haber leído un libro, y con esto termino, Alejandro, de un humorista israelí muy conocido, Efraín Quillón, que precisamente hacía chistes sobre los judíos, o sea que eran chistes judíos muy hechos de autoría judía. Entonces contaba de un hombre que estaba muy angustiado y la mujer le pregunta qué le pasa y le dice: es que le debo al carnicero y no le puedo pagar. Bueno, no te pongas tan nervioso, yo ya vuelvo. Y el hombre piensa que le va a hacer un té o algo. Y al rato vuelve la señora y le dice: dormí tranquilo. Y le dice: ¿pero por qué? Y dice: porque fui a decirle al carnicero que no le podías pagar, ahora el que no puede dormir es él. Acá está pasando lo mismo. ¿Por qué ceden a la negociación los titulares de bonos de deuda privados? Y porque saben que si no ceden, no cobran nada. Lo mismo va a ocurrir con el Fondo Monetario, lo mismo con el Banco Mundial. Quiere decir que creo que Argentina está mandando una señal a los navegantes. Muchachos, en medio de la pandemia, no tengan temor a excederse en el gasto público que lo está requiriendo la gente, porque los acreedores saben que no van a estar en condiciones de apretarnos el pescuezo cuando llegue el momento del cobro. Juan Raúl, te dejo un abrazo grande, te agradezco mucho y nos reencontramos la semana entrante. Un abrazo muy grande, Alejandro. Gracias por todo y nos vemos el miércoles que viene. Juan Raúl Ferreira nos ayudó a poner la mañana en camino.
Ya volvemos con La Mañana en Camino.